Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, ¿cómo están? Estamos en viernes 26 de abril con muchas informaciones para analizar, para comentar acá en el programa Último Momento. Le voy a dar la bienvenida a una destacadísima periodista que nos va a acompañar en estos días porque, como ustedes saben, Amalia Pando se ha tomado una breve vacación, por supuesto que le corresponde, así que le doy la bienvenida a mi compañera, yo la estimo muchísimo, además le tengo una admiración especialísima, que es Zulema Lanes, así que le doy la bienvenida. Bienvenida, Zulema, ¿cómo estás? Un gusto, Cacho, realmente un placer además poder reemplazar nada más y nada menos que Amalia Pando en este espacio en el que se comentan las principales noticias de la jornada. Un saludo a toda la audiencia de Cabildeo Digital. Muy bien, Zulema, contigo vamos a comentar varios temas, entre ellos el caso del litio, que sigue generando noticia en nuestro país, las diferentes aristas de este tema, que lo hemos denominado como una especie de ecuación entre el fracaso, la corrupción y la muerte. Después vamos a estar conversando sobre lo que podría ser hoy un día muy, muy especial, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría estar haciendo conocer su decisión respecto al caso de las ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron en 2009 en el Hotel Las Américas. También vamos a tocar el tema del incremento salarial y las diferentes reacciones que está produciendo esta medida antes de que incluso se conozca oficialmente el decreto que seguramente va a ser lanzado el próximo 1 de mayo. Y finalmente, estas peleas internas que ya se están produciendo en consejos municipales, en asambleas departamentales, porque el 3 de mayo tienen que arrancar las nuevas directivas en los entes deliberativos a nivel municipal y departamental. Sobre todo esto vamos a conversar, Zulema, y comenzamos con el tema del litio. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves tú el curso de la investigación, por un lado, y los efectos económicos que se están conociendo en las últimas horas? Creo que lo que está ocurriendo alrededor del litio, Cacho, es un duro golpe al gobierno del señor Arce Catacora, por cuanto nos ha estado vendiendo en estos 3 años y medio de gestión su propuesta de industrialización, ¿no? Que justamente se basa en la perspectiva que comprometió la producción de la explotación de millones de toneladas de litio, de miles de toneladas de litio, y las últimas revelaciones dan cuenta que la producción no ha ni siquiera alcanzado las 1,000 toneladas, ¿no? Entonces creo que esto que inicialmente el gobierno lo planteó como un esfuerzo de lucha contra la corrupción y señaló a ex ejecutivos de la empresa encargada de la producción del litio para procesarlos en la justicia, ha tenido derivaciones complejas para el gobierno de Arce Catacora. Así es, Zulema. Amigos, lo que acaba de señalar Zulema es realmente importantísimo. Anoche el viceministro de Energías Alternativas, el señor Álvaro Arnés, fue entrevistado por la red colega, la Red 1, el programa Que No Me Pierda, y el viceministro ha señalado una suerte de confesión que el año pasado, en 2023, solamente se han producido 948 toneladas de carbonato de litio. Imagínense, después de que se hablaron de cientos de miles de toneladas que se iban a producir, en la inauguración el 15 de diciembre de 2023, el presidente habló de una producción de 15,000 toneladas anuales. Luego esta expectativa fue bajando. La señora Carla Calderón, la presidenta de ILB, dijo que se va a ver que sean unas 4,500 porque están trabajando las plantas con su capacidad mínima, 30%, dijo ella. Y el ministro de Hidrocarburos, antenoche, señaló que no, que van a ser 4,000 toneladas que se van a producir en 2024, cuando ya deberíamos estar produciendo miles, centenares de miles de toneladas, incluso con grado batería. Bueno, anoche el viceministro
confesó que no se puede hablar de miles, porque en el 2023 solamente se han producido 948 toneladas y que para este año se prevé, está previsto al menos 4.000 toneladas. Imagínate, Zulema, esto es realmente una confesión del fracaso del litio, porque además, Zulema, además este es un detalle muy importante, dijo el viceministro lo siguiente, que esta producción de las 948 y la previsión que se tiene de las 4.000 toneladas para 2024 es con el sistema que impuso Evo Morales en su régimen, que es el método de cristalización, el método de evaporación de la salmuera para obtener el carbonato de litio. No es con el novedoso sistema, la tecnología que presentaron ellos, que es la EDL, ¿no? O sea, eso está todavía en estudio, dijo el viceministro. O sea que imagínate cuánto más tenemos que esperar. ¿Qué dices tú ante este panorama? Bueno, reitero mi percepción inicial, Cacho. Creo que es una política errática la del gobierno. Todos los especialistas que han estado hablando, lo decía el otro día Oscar Campanini en la entrevista que sostuvo con Amalia y contigo, que lo que se advierte es que la concepción inicial de la política estatal sobre la explotación del litio parecía interesante. Parecía, digamos, una afirmación hasta de soberanía económica, productiva, etcétera, etcétera, pero que se fue deformando, se fue desvirtuando a lo largo de la ejecución del programa de litio. Los expertos, los que han estado siguiendo esta temática también, Edwin, coinciden en algo. Se encomendó esta temática, que es indudablemente trascendental y que en perspectiva del actual gobierno podía ser incluso la solución a la crisis económica derivada del desplome de la producción de gas en nuestro país. Tiene que ver con el hecho de que ha estado en manos no de técnicos especializados en la materia, sino en manos de políticos. Creo que el ejemplo más nítido de lo que estoy afirmando es el señor Echazú. Lo conocemos la trayectoria del señor Echazú. El señor Echazú es un político profesional, entre comillas, que de litio no entendía nada, pero a él se le encomendó fundamentalmente la implementación de este proyecto que le está costando al país millones de dólares y cuyo fracaso ya se está demostrando con las cifras que está admitiendo el propio gobierno. Esto me suena un poco a la temática de las reservas internacionales. ¿Recuerdas que lo que hizo el Banco Central es bajar la página web, no publicar la información, con el propósito de dar la sensación de que todo estaba bien? Pero estamos en una situación, Cacho, en el que no se puede ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Finalmente las cosas se conocen, y en el caso del litio mi percepción es que estamos ante un rotundo fracaso. Escuchen bien, amigos, lo que está diciendo Zulema Alanes acá en el programa Último Momento, que es muy importante, está fundamentando por qué en este momento hay un fracaso. La realidad es de un proyecto fracasado en este momento, después de que tuvo me imagino, un objetivo, un porqué que podría ser interesante para el país. Solamente agregar, Zulema, que no hay perspectivas de que esto mejore. No, el método EDL está todavía en estudios. Ya son dos autoridades que señalan esto, la señora Carla Calderón y el señor Álvaro Arnés. Entonces, son palabras autorizadas y, por tanto, de este novedoso sistema todavía tenemos que esperar. Pero esto tiene otra arista, Zulema, que es la investigación fiscal en torno a la muerte de Juan Carlos Montenegro. El fiscal general del Estado ha manifestado en la pasada jornada que se va a investigar por separado. Por un lado, el tema de aparente corrupción, de daño económico millonario al Estado, y por otro lado, la muerte de Juan Carlos Montenegro. ¿Qué te parece esta separación que está haciendo el Ministerio Público sobre un mismo tema, que es el tema del litio?
Bueno, creo que efectivamente son dos cuestiones diferentes, ¿no? Creo que la lamentable muerte del ingeniero Montenegro, que dicho sea de paso, ha reaparecido en entrevistas que habría concedido a varios medios de comunicación, justamente criticando la política que estaba implementando el señor Arce Catacora. Creo que la lamentable muerte, digo, de Montenegro tiene que ser investigada en las dimensiones de lo que ha ocurrido, ¿no? Los primeros datos, los primeros indicios hablan de un suicidio. Es posible también que se trate de una muerte natural, no creo. Habrá que investigar los alcances de esa última carta que se le atribuye y que ojalá no signifique un manto de olvido y un manto de encubrimiento a la otra investigación, ¿no? Creo que la muerte de Montenegro no debería tapar la investigación que al menos de acuerdo con los indicios colectados por el gobierno daban cuenta de que estábamos frente a un hecho de corrupción que ha provocado un enorme daño a los recursos estatales, ¿no es cierto? ¿Cuál será? ¿Existe confianza en la justicia? Creo que no. Estamos descreídos de la justicia hace mucho tiempo. Sabemos que la justicia se mueve no por el debido proceso, sino por algunos mecanismos políticos que tienen objetivos fundamentalmente políticos, y más allá de lo que hubiera ocurrido en lo que ya consideramos un fracasado proyecto de litio y que indudablemente tiene un alto costo para las arcas estatales y un enorme daño para la economía del país, creo que aquí está en juego también la pugna interna del movimiento al socialismo y esta pretensión que se ha mencionado de hacer volar algunas cabezas para afectar al régimen anterior, ¿no? Al gobierno de Evo Morales. He estado escuchando, Zulema, amigos que nos están viendo, recordar, por ejemplo, que algo parecido ha sucedido con otras personas que han aparecido involucradas también en otros escándalos. Es el caso del señor Carlos Colodro, el interventor del Banco Fácil, del desaparecido Banco Fácil, que igual perdió la vida en circunstancias trágicas. Finalmente eso también quedó cerrado en términos de investigación. Escuché también el suicidio, el aparente suicidio de uno de los abogados próximos al gobernador encarcelado, don Luis Fernando Camacho, que igual cayó de varios pisos en la capital cruceña. La muerte del principal testigo, del testigo clave del caso de la doble vía Sucre y Amparaes, este caso de corrupción que envolvió a la ABC, en el que también estuvo involucrado su principal ejecutivo, don Henry Nina, el testigo clave. Igual apareció en un video y horas después murió atropellado en una ciudad de Estados Unidos. Entonces, escuché varios de estos, una especie muertes de hilo conductor. ¿No? Muertes sospechosas. Así es. Entonces, y vamos nos a estar estamos olvidando de una otra muerte que ha pasado un poco desapercibida, y es la muerte de la señora Fortún, ¿no? Que tenía algún vínculo directo con la famosa novia de Evo Morales, ¿no? Del caso Camsé, Gabriela Zapata, ¿no? Creo que era la que le alquilaba la casa, hija de Guillermo Fortún, no me estoy acordando ahorita el nombre de la señora, que también apareció muerta, ¿no? Jimena Fortún. Jimena Fortún, exactamente, que también apareció muerta y se habló también de un suicidio, ¿no? Entonces, son muchas muertes sospechosas lo que nos pueden permitir hacer una afirmación de que hay casos sobre los que se echa tierra, querido Cacho. Sí, Zulema, pero vamos a estar ahí pendientes, vamos a estar haciendo un seguimiento estricto a este tema en sus diferentes aristas, porque se trata de un proyecto que iba a ser un poco la salida económica a la declinación, al fin de la era del gas natural. Era esta la manera de conseguir otra vez un sueldo expectable para el conjunto del país, y nos estamos dando con la noticia lamentable de que esto tiene un gran rótulo que tú lo has señalado con mucha precisión, con mucha claridad, y es el del fracaso en el proyecto de litio. Vamos a estar haciendo este seguimiento. Adelante, Zulema. Creo que, Cacho, estamos en un momento clave, el gobierno está en un momento clave, pero
tengo dudas de que efectivamente pueda haber una apertura a un debate nacional más serio, de escucha atenta a lo que están planteando algunos expertos que han seguido el caso del litio, ¿no? Chile, por ejemplo, el país vecino, está bastante más avanzado en su proyecto de explotación del litio que Bolivia. Habrá que tomar en cuenta lo que está sucediendo con los vecinos respecto de este importante recurso natural y pensar en una perspectiva diferente. Ya se ha planteado, por ejemplo, en la perspectiva de ir por el camino del potenciamiento turístico y dejar esa riqueza natural en nuestro país, que en perspectiva de algunos expertos solo podrá traer devastación, explotación de recursos naturales sin valor agregado, como ha ocurrido históricamente en nuestro país. Creo que estamos en un momento clave para retomar la discusión sobre qué hacer con el litio. No es la primera vez que estamos ante la encrucijada como país, ¿no es cierto? En reiteradas oportunidades se ha hablado del litio, se han dejado sin resolver iniciativas anteriores, en algún momento por oposición del Comité Cívico Potosinista, recordarás, porque no había, claridad respecto de la distribución de las regalías en este proyecto. Esos temas han quedado en un plano secundario porque pues conocemos cómo actuaba el gobierno de Evo Morales. Era una aplanadora con sus iniciativas, no había escucha de diferentes planteamientos que surgían desde la sociedad civil o desde colegios de profesionales que tenían estudios al respecto, y entonces creo que hoy no sé cuál será la posición del gobierno, pero sería interesante admitir que se han cometido errores y repensar lo que se hará con el litio o con esa región donde esté el litio, que no solamente tiene potencial para explotar ese recurso, sino que tiene también un potencial turístico. El que admita errores el gobierno actual o el régimen de Evo Morales es, como decían nuestras abuelas, querida Zulema, es querer ver la cara de Dios. Eso no va a ocurrir, ¿no? Eso no es parte de la cultura de poder que tienen el actual gobierno y el régimen pasado de Evo Morales. Van a echar la culpa a todo lo que sea, pero menos van a admitir que se equivocaron, que erraron el camino para llegar al objetivo de la explotación del litio, incluso con valor agregado, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de muertes extrañas, Zulema, déjame comentarte que aparentemente este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya cambiando de tema, hará conocer, según el Procurador General del Estado, don César Siles, su decisión respecto al caso de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en 2009 en el operativo que terminó con la vida de una supuesta célula terrorista separatista encabezado por Eduardo Rosa. Te acordarás de este personaje que se hizo famoso hace unos 15 años en Bolivia. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que tomar una decisión por la siguiente circunstancia. O le otorga un plazo adicional al Estado boliviano para que todas las demandas que están pidiendo un resarcimiento económico se junten en una sola y sepa finalmente el Estado boliviano cuánto se tendría que pagar a las víctimas de estas ejecuciones, a sus familiares, por supuesto, o a los que han resultado con torturas, en el caso de Elot Tuazó y de Mario Tadic, o si este caso ya es derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, para que sea ahí que se tramite finalmente cuánto es que se debe pagar el Estado boliviano a las víctimas y a los familiares de los ejecutados. A ver, yo veo que este tema, Cacho, tiene diferentes dimensiones, ¿no? La declaración del procurador Siles creo que es de alguna manera distractiva, ¿no? La CIDH puede efectivamente pasar el caso a la Corte IDH. Y la Corte IDH, eso yo creo que no inhibe al gobierno boliviano, al Estado boliviano, de su responsabilidad
de procesar a quienes resultaran culpables del caso de las Américas. Porque lo que está en juego, Cacho, no es solamente una compensación económica, sino es una demanda de reparación y justicia ante lo que se consideran delitos de lesa humanidad. Son ejecuciones sumarias las que han ocurrido en el Hotel Las Américas. Entonces, la Corte IDH lo que resuelve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviando el caso a la Corte IDH, y que es muy probable que lo haga, puede seguir un curso paralelo a los procesos que deberían ocurrir en Bolivia ante lo que conocemos como un delito de lesa humanidad. Hay evidencias sobreabundantes respecto de las torturas de las que han sido víctimas las personas que han sobrevivido a ese hecho, y el Estado boliviano no debería excusarse de un proceso para esclarecer y para, digamos, garantizar reparación y justicia a los sobrevivientes. Entonces, además, como tú sabes, por determinación de estas instancias internacionales, la CIDH especialmente, el caso está en reserva, ¿no es cierto? Ha sido un desliz que ha sido captado por el Deber, el periódico de Santa Cruz, que ha revelado lo que estaba ocurriendo con este proceso y que de todas maneras la CIDH ha ratificado que el proceso está en reserva, ¿no es cierto? Creo que aquí de lo que se trata es de hacer justicia, ¿no? Quienes están señalados como principales responsables de haber dado la orden de intervención en el Hotel Las Américas han empezado a excusarse, tú lo sabes. Estoy hablando de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Existen los registros en los que Evo Morales dice claramente que ha dado la orden de intervención al Hotel Las Américas. Él se niega ahora, y Álvaro García Linera ha salido afirmando que él no estaba en Santa Cruz, que él estaba en Palacio de Gobierno, en un intento, digamos, de desligar responsabilidades, cuando sabemos que lavarse las manos, cuando sabemos que las responsabilidades están ahí, y cuando sabemos que hay órdenes que se dan desde las más altas esferas del Estado. No importa dónde estés, sino cómo ordenas y cómo planificas un operativo de la magnitud del Hotel Las Américas. Hay mucha información que seguramente se va a escarbar alrededor de aquello. No te olvides, por ejemplo, del Viejo, el testigo que ha recibido una buena cantidad de dinero y que era un testigo clave en este caso del Hotel Las Américas, ¿no es cierto? Habrá que pensar también qué va a pasar con el tristemente célebre fiscal que estuvo a cargo de esas investigaciones y que ahora está protegido en el Brasil. Entonces, es posible que incluso eso tenga contornos internacionales que involucren a otros estados, porque eventualmente se tendría que pedir la extradición del fiscal Marcelo Sosa. Del fiscal Sosa, ¿no es cierto? Entonces, es una madeja muy enredada que yo tengo mis dudas respecto de que la justicia boliviana al menos esté dispuesta a desenredarla. Habrá que confiar en la justicia internacional, pero también habrá que decir que la justicia internacional no es muy pronta. Un juicio en la Corte IDH lleva muchos años. Uno de los juicios más recientes que tiene un fallo que ha favorecido a la familia Flores Bedregal con el caso de Carlos Flores Bedregal y la desaparición de su cuerpo luego de que fue asesinado en la toma de la Central Obrera Boliviana por el régimen de García Mesa, ha llevado muchos años. Efectivamente se ha llegado a una sentencia, ¿no? Pero ha llevado más de una década. Lo propio con otros procesos que han sido demandados por ciudadanos bolivianos ante la Corte IDH, ¿no? Sí, Zulema, sí, tiene esta larga ruta de tramitación judicial en la Corte IDH, pero bueno, lo importante es que al final se conozca un fallo, una sentencia lo más justa posible, porque acá en Bolivia la justicia está sometida al poder político, la justicia no es imparcial, no es independiente, y claro, todos más bien abrigan la esperanza
de que un tribunal extra país, un tribunal internacional, pueda emitir un fallo en justicia, un fallo más independiente sobre un tema que ha causado muchísimo dolor en el país. Y efectivamente, por ejemplo, el señor Álvaro García Linera, el vicepresidente del país, en una actitud pilatuna, dijo que hay que concentrar cualquier proceso judicial, sea nacional o internacional, en los niveles operativos, en los policías, en los agentes de la famosa unidad UTARC que hizo el operativo, tratando de echarles la culpa todo a estos niveles operativos de la policía. Yo me acuerdo un detalle muy importante que ha mencionado nuestro colega de Santa Cruz, Carlos Valverde, y es que en su libro que escribió sobre este tema da cuenta de que incluso se preparó el asalto al piso 4 del Hotel Las Américas el 15 de abril de 2009, incluso haciendo una especie de entrenamiento con una maqueta real en el mismo tamaño en un lugar en Santa Cruz. O sea, este equipo, este grupo de élite llamado UTARC, que luego fue disuelto, hizo pruebas, hizo entrenamientos en una especie de maqueta al tamaño real para saber en qué lugares, en qué habitaciones iban a estar Eduardo Rosa y sus compañeros para que luego se proceda al asalto con armas de fuego. Así que incluso ese detalle seguramente que va a tener que ser analizado por este Tribunal Internacional en Costa Rica. Bueno, hay muchas evidencias, ¿no es cierto, Cacho? Y ahí hay... es un poco esquizofrénico lo que ha ocurrido en el Hotel Las Américas, ¿no? Es hasta un juego de guerrillas. Esto de la maqueta de tamaño normal me hace recuerdo a lo que ocurrió en el gobierno Fujimori, ¿no? Con las fuerzas policiales y operativas especializadas en el vecino país, que hicieron casi lo mismo para el rescate de los rehenes en la embajada, ¿recuerdas? Sí, sí. Entonces... por eso digo que puede ser hasta esquizofrénico. Lo cierto, Cacho, es que ya hay muchas evidencias, estas que tú has mencionado y que están señaladas en el libro de Carlos Valverde, pero hay otras, y hay testigos que han actuado en el Hotel Las Américas. A mí me suena, me viene la duda de que efectivamente en el actual gobierno, en las actuales condiciones en las que funciona la justicia, es muy difícil que se pueda avanzar en una investigación, porque hay incluso autoridades en ejercicio del actual gobierno que están comprometidas en ese operativo. Uno de ellos es el viceministro Aguilera, ¿no es cierto?, que desde ese momento hasta la fecha es una autoridad importantísima en el contexto de los mecanismos de seguridad del Estado boliviano. Así es, Zulema, así que vamos a estar atentos, aparentemente, por lo que ha dicho el Procurador General del Estado. Este viernes tendría que conocerse la decisión de la CIDH. Vamos a estar atentos a los medios internacionales, pero también a las páginas que tiene la CIDH para ver si emite algún comunicado, hace conocer su decisión o la posterga por unos días. No puede postergar más, hay también algunos plazos que ellos también tienen, se manejan con plazos, así que esta decisión tiene que conocerse ya en estas próximas horas, Zulema. Déjame cambiar, por favor, de tema. Te pido, por favor, que comentemos, analicemos otro tema que tiene que ver con el incremento salarial dispuesto para este año, del 5,85% para el mínimo nacional, casi un 6% de incremento, y del 3% al haber básico para los funcionarios que trabajan y son dependientes del Estado y para trabajadores de las empresas formalmente establecidas en nuestro país. Han tenido ya las primeras reacciones, Zulema, muchos han criticado, han dicho que esta es una medida más política que económica. Gonzalo Chávez, por ejemplo, dice, si es casi el 6% de incremento al mínimo, entonces ese ha sido el nivel de inflación el año pasado y no el 2, tantos por ciento que está señalando el gobierno a través de la propaganda gubernamental. Ese es un interesante nivel de análisis porque, claro, ¿de dónde sacaron
el 5,85 o el casi 6%. Gonzalo Chávez dice, ese es el nivel real de inflación que tuvimos el año pasado y creo que no está muy lejos de la verdad. Pero también, por ejemplo, ya han empezado las reacciones. ¿En qué sentido? En que los colegios particulares en nuestro país a principio de año anunciaron que iban a elevar el precio de las pensiones escolares que se pagan en los colegios particulares. El Ministerio de Educación les dijo, no, párenla, porque hay que esperar el incremento salarial para este año, pensando todos que iban a ser un 2%, incluso menos, ¿no? Pero bueno, ahora que es más alto el nivel de incremento salarial, los colegios particulares están esperando, contando las horas, el decreto se emita a través de la Gaceta Oficial del Estado, para luego anunciar cuál va a ser el porcentaje de incremento de las pensiones escolares, que además tiene una característica, su lema, que es de carácter retroactivo, porque eso es lo que firmaron los padres de familia en los contratos de servicios educativos en todo el país. Así que están esperando para ver en cuánto van a elevarse las pensiones escolares este año. Bueno, hay múltiples repercusiones, Cacho, en torno al incremento salarial, ¿no? También otros sectores, como los sectores de microempresarios, micro y pequeño empresarios, que como tú sabes tienen dependientes, han dado su voz de preocupación, ¿no? Porque también impacta en sus niveles de productividad, porque ellos dicen, con este incremento nosotros no vamos a poder sostener nuestras pequeñas planillas, ¿no? Vamos a tener que hacer reducción de personal para seguir sobreviviendo. Porque además hay un tema que tú lo conoces, tiene larga data y tiene que ver con el impacto que algunas actividades de alguna manera ilegales, denominadas ilegales por el gobierno, pero sobre las que no se hace nada, como la importación de ropa usada, digamos, tiene gran impacto, ¿no? En los niveles de productividad de los microempresarios, que están la mayoría dedicadas a la producción textil, ¿no? Entonces, es complejo, creo. Y a este tema yo quisiera sumar algo más, querido Cacho, y es el que tiene que ver con las revelaciones que han hecho en las últimas horas en el periódico El Deber respecto de que los más beneficiados con este incremento son los de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Han revelado sus niveles de salarios y son dirigentes que ganan por encima de los 15,000 bolivianos. ¿Qué te parece? Es pues increíble. Juan Carlos Guarachi con razón está pues batiendo palmas, está de plácemes, porque claro, es uno de los dirigentes que tiene estas posibilidades, estos privilegios, ¿no? ¿Cuánto habrá subido el sueldo que además gana Juan Carlos Guarachi como integrante del sector minero estatal? Siempre se ha sabido que son cifras realmente significativas, por encima incluso a veces de los 20,000 bolivianos, los dirigentes del sector petrolero. Yo me acuerdo del Flaco Borda, de Rolando Borda, que igual ganaba un monto realmente muy alto, encima de los 20,000 bolivianos, y claro, toda esta costra dirigencial es la que se va a beneficiar del incremento salarial. Pero entre los impactos, por ejemplo, está el que ha señalado Asosur, esta asociación de surtidores, estos que comercializan carburantes en el país, porque dicen, bueno, vamos a tener también que incrementar a nuestros trabajadores, a las personas que expenden todos los días el combustible en los surtidores, pero al mismo tiempo nos han rebajado los cupos para la comercialización de carburantes, vale decir que están vendiendo menos carburantes en los surtidores y así quieren que subamos incrementemos los salarios a nuestros operarios, dicen los de Asosur. Entonces ya también está surgiendo otro tema, que es otra vez la escasez de combustibles en el país. La red Unitel ha reportado anteayer que ya hay otra vez colas para la provisión de gasolina, de diésel en Potosí, y ayer ha reportado desde Trinidad incluso una especie de tractorazo en protesta por la falta de diésel para el sector agropecuario en el Beni, que podría afectar incluso la campaña de invierno.
Bueno, es complejo el tema de la provisión de hidrocarburos en nuestro país, Cacho. Sabemos todos que ya llevamos meses con este problema y que todo está asociado a un otro tema también crítico, que es la escasez de dólares, ¿no es cierto? Entonces son múltiples factores que están incidiendo seriamente en la economía nacional y sobre lo que no hay sinceramiento en el gobierno, ¿no es cierto? O sea, nos quieren proyectar la idea de que estamos todavía en el tiempo de vacas gordas, cuando creo que nos tocamos los bolsillos y sabemos que estamos viviendo ya un tiempo de vacas flacas y que de pronto vienen sucesivamente uno y otros temas, como este del litio con el que hemos iniciado el programa, que están evidenciando que no había tal modelo de desarrollo, sino que había una situación del mercado internacional que favoreció cuando los niveles de producción de gas en Bolivia eran realmente significativos, importantes, y que hemos vivido un boom económico que, dicho sea paso, no se ha invertido adecuadamente, ¿no es cierto? Sabemos cómo se han construido elefantes azules, no elefantes blancos, elefantes azules, en varios lugares del territorio nacional, obras que están incluso abandonadas, ¿no es cierto?, que se han malgastado los recursos del gas. Podríamos decir claramente que el gas se hizo gas en nuestro país. Increíble, increíble, Zulema. Realmente pensar que, según un exministro de hidrocarburos, estábamos sentados, parados sobre un océano de gas, sobre un mar de gas, y resulta que no tenemos ni una gota en este momento y estamos a punto de perder incluso la posibilidad de alquilar nuestros ductos para el gas que va a salir de Vaca Muerta, de este proyecto en Argentina. Finalmente, ya para agotar nuestra agenda informativa, nuestro análisis, Zulema, está el tema de las pugnas que han comenzado a aparecer por la elección de las nuevas directivas en los consejos municipales, que son 340 consejos municipales en el país, y en las 9 asambleas departamentales en Bolivia. La pasada jornada, Zulema, se han agarrado a puñetes concejales de Potosí, porque el próximo 3 de mayo tienen que estar ya reconfiguradas las directivas en los consejos municipales y en las asambleas departamentales, y esto ya está generando problemas internos. Ayer 2 concejales se agarraron a golpes en Potosí, uno de ellos el actual presidente del Consejo de la Villa Imperial. Acá en La Paz también ya hay problemas, un concejal que ha sido vinculado, ligado a una empresa constructora muy cuestionada acá en La Paz, también quiere ser el nuevo presidente del Consejo Municipal y ha advertido a sus colegas de bancada que si votaran por otra opción, incluso junto con la bancada minoritaria del MAS, eso va a ser considerado como transfugio y seguramente se va a obrar en consecuencia en términos legales. Hay mucha pelea interna por lo siguiente, Zulema, porque el 3 de mayo arranca el 4º año de gestión de las alcaldías y las gobernaciones, vale decir que ya están en la recta final, comienzan la recta final, y entonces, claro, tienen que hacer rápidamente algunos concejales, hacerse de las presidencias, de las secretarías, de los cargos donde se manejan recursos, donde se manejan definición de puestos laborales y donde, claro, todavía tienen algunos privilegios en comparación con los otros concejales. Así está el panorama, Zulema. Y algo que tú no has mencionado, querido Cacho, y es lo que tiene que ver con que esta recta final es también un periodo de reacomodo, ¿no es cierto? Porque después de esta recta final vienen nuevas elecciones. Y entonces, esto que le preocupa al concejal de La Paz, el transfugio, va a ser moneda corriente en los diferentes municipios, ¿no? Porque el pasa de un partido a otro tiene que ver seguramente ya con preacuerdos para lo que
ocurrirá en las próximas elecciones municipales, ¿no es cierto? Estamos en el último año de gestión de los gobiernos municipales y por supuesto, esto... Lo lamentable de todo esto, Cacho, es que esto tiene repercusiones pues muy negativas en la gestión municipal, que finalmente es en la gestión local, ¿no es cierto?, que finalmente es la que está más directamente conectada con las necesidades de la ciudadanía, ¿no es cierto? Estos pactos políticos que tienen una proyección incluso de continuidad de algunos concejales en próximas ediciones de gobiernos municipales, en realidad tienen su impacto en la gente, porque perjudican proyectos. Seguramente vamos a vivir en las próximas semanas una situación de pugna interna severa. Estas amenazas, por ejemplo, de procesos por transfugio que se están anunciando en La Paz, que seguramente van a perjudicar la aprobación de algunos proyectos demandados por las juntas vecinales, etcétera, etcétera, al final de cuentas van a terminar perjudicando a la gente. Correcto, Zulema, tienes mucha razón en este apunte que haces. En realidad, tal vez están motivadas estas pugnas internas también por algún apetito electoral de algunos concejales que se deben creer que pueden ser candidatos a alcaldes o que pueden ser candidatos a diputados, a senadores, a asambleístas departamentales. Sí, seguramente también tiene que ver ese ingrediente en estas pugnas en los consejos municipales y en las asambleas departamentales. Bueno, hemos agotado nuestro temario, Zulema. Realmente para mí ha sido un honor tenerte acá compartiendo el programa Último Momento, y entonces te invito a que también participes la próxima semana, que seguro va a tener temas candentes que analizar, que comentar acá en el programa Último Momento. Contigo, Zulema, y con ustedes, amigos, será entonces hasta la próxima semana. Un gusto, Cacho, un saludo a Amalia Pando, que disfrute de sus vacaciones. La vamos a reemplazar unos días, pero con seguridad la audiencia de Cabildeo Digital ya debe estarla extrañando. Un placer, pues, compartir este espacio. Hasta pronto, Zulema. Hasta otro momento. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.